¿Y por qué doña Elena del empresariado y amigos televidentes? Porque nosotros vimos la transformación del empresario por encima de la transformación del político. Sentimos que el político se quedó un poco retrasado. No estamos hablando del político actual ni del gobierno, no estoy hablando de política, sino del político. Entonces decimos, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es un programa que promueva las acciones del empresario, que sí ha pasado la frontera de lo mínimo, la frontera de lo que es mirar hacia corto plazo. El empresario se fue a largo plazo, se avanzó, se desarrolló. Un empresario que fue acusado de evasor por muchísimos gobiernos, ya no es acusado de evasor. O sea, ya es un empresario que se ajustó a todas las políticas. Y entonces ahí digo, doña Elena, competitividad. Todavía me falta que usted me dé un poquito más de competitividad con su conocimiento, porque hay mucha carga, el empresario todavía tiene mucha carga, porque tenemos un Estado, no un gobierno, tenemos un Estado clientelista por naturaleza. Aquí creció mucho, la población económica creció mucho, pero hay un desempleo alto. Y sobre todo por falta de educación. Fíjese que hay muchas cosas. Se le ha cargado mucho al empresario. El empresario paga mucho impuesto de todo. Impuesto estatal, impuesto de la ciudad, los ayuntamientos crean impuestos, el Estado crea impuestos, cargas por acá, el medio ambiente tiene que cobrar porque necesita fondos, y todas las instituciones tienen que cobrar. Todas las instituciones, pero ahí todo lo paga el empresario. Para usted comenzar a construir un edificio, ahí le llega el cabildo, el ayuntamiento de Momenta, el obras públicas, medio ambiente, etcétera, pensiones, seguridad social, le cae todo el mundo encima. Y cuando va a hacer una construcción tiene que darle 1% a Coprovi por el asunto de la pensión al obrero. O sea, son muchas cargas. Siento entonces que se va quedando con poca capacidad de competir. Y ahí quisiera yo, con su optimismo y su manera de expresar, que nos diga algo más. Mira, yo te diría lo siguiente. En el 96 se hicieron una serie de reformas. El país respondió muy bien. Y fueron 4, 5, 6 reformas, pero todas importantes. La de la justicia, que recordarás que creo que fue en el 97 que se cambió ya la Suprema. Y hubo una serie de políticas económicas que cambiaron en ese momento y que habían sido consensuadas en años anteriores y se pusieron en práctica. ¿Por qué no hacerlo ahora? O sea, ¿por qué no coger una serie de medidas que se han ido conversando, ha habido muchísimos foros donde se ha trabajado en una estrategia, pero también está claro cuáles son las prioridades? Entonces, ¿por qué no trabajar en ellas? ¿Por qué no coger 4 o 5 reformas claves y decir, vamos a impulsar estas, que estas van a hacer la diferencia? ¿Para qué? Para que haya inversión, para que seamos más competitivos y para que realmente lo que veamos como crecimiento sea un crecimiento más sostenible. Y sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que tenemos que aliviar algunas cargas, sabemos que tenemos que eficientizar el transporte, especialmente el de carga. Sabemos que tenemos que invertir en el sector eléctrico y que por tanto tenemos que buscar la forma de atraer la inversión. Sabemos que tenemos que lograr que ese sistema funcione para que no carguemos a unos por otros. Que sea competitivo. Correcto. Y también sabemos que tenemos que invertir en educación. Hay un gran debate. Todos sabemos que realmente es algo que se ha discutido tanto que yo creo que no hay que discutir. Los pueblos se desarrollan en función de la educación que tienen. Y en eso tenemos que seguir trabajando. Y hay que trabajar en la calidad de la educación. Hay que trabajar también en qué es lo que hace falta. Porque no hacemos nada graduando doctores si no hacen falta doctores. Entonces, tiene que haber ese trabajo unísono entre el empresariado, entre el Estado, entre las universidades, entre sobre todo los institutos técnicos. Para que la gente realmente no solamente se prepare, sino que encuentre trabajo. Correcto. Y para eso tiene que haber seguridad jurídica. Y ese es un quehacer diario, permanente, de demostrar que somos un país donde prima y rige el Estado de Derecho, donde tenemos una justicia que funciona
y donde realmente hay unas reglas claras en el tiempo. Lamentablemente, muchas veces caemos en dañar una reforma por el cortoplacismo. Se promovió la ley de proindustria y estuvo ahí un poco en jaque. Felizmente se respetó. Hablábamos de lo que pasó con la reforma del sector eléctrico. No le dimos la oportunidad. Démosela ahora. Porque si le damos la oportunidad a algo, digamos, este es el modelo, y por aquí es que vamos a apoyar ese esfuerzo y vamos a hacerlo. Pero tenemos que empujar todos para el mismo sitio. Tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Como decía un amigo político, falta mucho por hacer. Y es para adelante que va. Y es para adelante que va. Benita, muchísimas gracias por haber venido. No sabe lo que realmente significa para nosotros poder conversar con una persona como tú, que uno entiende, que tiene luces claras, que sabe cuáles son los grandes problemas de este país, que ha estado siempre al frente, luchando porque las cosas se hagan como deben hacerse, y que eres, como decía Ezequiel, una persona optimista, que entiende que hay problemas, pero entiende que se pueden solucionar y que podemos avanzar, y que lo que hace falta es una unidad nacional, donde el sector empresarial, el sector gobierno, el sector político, los representantes de la sociedad, hablemos un mismo lenguaje, tomemos una misma ruta y caminemos hacia ella, cada quien aportando, para que el país pueda lograr un avance significativo y consolidar lo que es un proceso de crecimiento y posteriormente un proceso de desarrollo económico, que es lo que todo el mundo entiende que hay que buscar. Y que hagamos lo que decimos que vamos a hacer. O sea, es por aquí, vamos por aquí, y vamos a hacerlo. Exacto. Y sin abandonar y sin olvidarnos de la seguridad ciudadana, que aunque no la tocamos, es muy importante. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas de Gente Económica, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa.